¿Qué idiomas hablas? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. Hola, encantada. Yo soy Kiara. Kiara, bonito nombre. ¿De dónde eres? Soy de Italia, de Roma. ¡Qué bien! Entonces, ¿tu lengua materna es el italiano? Sí, exacto. Y también hablo inglés y un poco de español, claro. ¡Wow! 3 idiomas. Tu español es muy bueno. Gracias, todavía estoy aprendiendo. ¿Y tú? ¿Qué idiomas hablas? Pues yo hablo español, que es mi idioma, y también hablo inglés bastante bien. Hoy en día, el inglés es súper importante. Sí, es fundamental. Lo necesito mucho para mi trabajo. ¿Y has estudiado algún otro idioma? Estudié francés en el instituto, pero lo tengo un poco olvidado. A mí me pasa igual con el alemán. Entiendo algo, pero hablar me cuesta. Saber idiomas es una suerte. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Idioma. Idioma. Hablar. Hablar. Lengua materna. Lengua materna. Aprender. Aprender. Olvidado. Olvidado. ¿Por qué aprendes español? Oye, David, cada día hablas mejor el español. Gracias, Laura. Hago lo que puedo. En serio, tienes muy buen acento. ¿Por qué decidiste aprender español? Bueno, al principio fue por trabajo, para venir a la oficina de Madrid. Claro, tiene sentido. Pero después empecé a estudiar más porque me encanta la cultura española. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho la música, el cine y la comida, por supuesto. La comida nos gusta a todos. Además, creo que es un idioma muy bonito y muy útil. Lo habla muchísima gente. Es verdad. ¿Y te resultó muy difícil al principio? Un poco. Sobre todo los verbos. El subjuntivo me vuelve loco. El subjuntivo nos vuelve locos a todos, incluso a los españoles. Pero ahora estoy muy contento. Puedo hablar con la gente, entender las bromas. Pues de verdad, enhorabuena. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Acento. Acento. Decidir. Decidir. Cultura. Cultura. Útil. Útil. Difícil. Difícil. Dificultades al aprender un idioma. Uf, no puedo más con la gramática española. Te entiendo perfectamente. ¿Qué estás estudiando ahora? Las diferencias entre por y para. ¡Qué lío! Nunca sé cuál usar.
Totalmente. A mí también me cuesta mucho. Es mi mayor problema. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te resulta más difícil? Para mí, sin duda, la pronunciación. Ah, ¿sí? Sí, sobre todo el sonido de la R. Por más que practico, no me sale bien. Bueno, pero tu pronunciación es muy buena. Gracias. También me cuesta entender a la gente cuando habla muy rápido. Sí, sobre todo por la calle o en la tele. Parece otro idioma. Lo bueno es que el vocabulario no es tan difícil. Muchas palabras se parecen al inglés. Sí, en eso tienes razón. Bueno, mucho ánimo con la R. Y tú con por y para. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Gramática. Gramática. Me cuesta. Me cuesta. Pronunciación. Pronunciación. Sonido. Sonido. Vocabulario. Vocabulario. ¿Qué idioma debería aprender ahora? Ya tengo un nivel bastante bueno de inglés. Estoy pensando en empezar otro idioma. ¡Qué buena idea! ¿Y has pensado en cuál? Estoy dudando entre el italiano y el portugués. ¿Tú qué opinas? Buena pregunta. Los dos son muy bonitos. Ya, por eso no sé cuál elegir. A ver, el italiano es, quizá, un poco más fácil para nosotros al principio. ¿Por la pronunciación? Sí, la pronunciación es muy parecida. Pero el portugués, si lo aprendes bien, es súper útil. Claro, por Brasil. Es un país enorme. Exacto. Y la gramática del portugués es muy similar a la nuestra. Lo que me da un poco de miedo del portugués son los sonidos nasales. Sí, eso es lo más complicado. ¿Por qué no pruebas a ver unas clases de introducción de los dos? Oye, pues no es mala idea. Así ves cuál te gusta más, cuál te suena mejor. Sí, haré eso. Gracias por el consejo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Nivel. Nivel. Dudar. Dudar. Elegir. Elegir. Parecido. Parecido. Consejo. Consejo. Practicar con nativos. Estoy un poco frustrado con mi inglés. ¿Por qué? Si tú sabes mucha gramática. Sí, pero a la hora de hablar me bloqueo. Me faltan las palabras. Ya, eso es normal. Lo que necesitas es practicar más. Pero ¿cómo? En clase no hablamos tanto. Tienes que hablar con nativos.
Es la única forma de soltarse. ¿Y dónde encuentro yo nativos? Hay muchas opciones. Puedes ir a un intercambio de idiomas. He oído hablar de ellos. ¿Funcionan bien? Sí, genial. Conoces gente y practicas en un ambiente relajado. Suena bien. También hay aplicaciones para hablar con gente de otros países. ¿Un tándem online? Exacto. Tú le ayudas con su español y esa persona te ayuda con tu inglés. Pues voy a buscarlo. Necesito perder el miedo a hablar. Claro que sí. Ya verás cómo mejoras muy rápido. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Frustrado. Frustrado. Bloquearse. Bloquearse. Practicar. Practicar. Nativo. Nativo. Soltarse. Soltarse. ¿Es difícil aprender alemán? Tú que sabes alemán, ¿es tan difícil como dicen? A ver, fácil no es, pero no es imposible. Es que estoy pensando en apuntarme a clases. Pues anímate. Lo más complicado es la gramática, sobre todo al principio. Sí, he oído hablar de las declinaciones y los casos. Exacto. Eso es un poco rollo. Pero una vez que lo entiendes, es muy lógico. ¿Y la pronunciación? La pronunciación es más fácil de lo que parece. Se lee casi como se escribe. Ah, eso es bueno. No como el francés. No, es más fácil. Y lo bueno es que hay muchas palabras que se parecen al inglés. O sea, que lo más duro es la gramática del principio. Sí. Mi consejo es que seas constante y no te rindas al principio. Vale, creo que me has convencido. Voy a probar. Muy bien. Si necesitas ayuda, me dices. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Apuntarse a. Apuntarse a. Complicado. Complicado. Lógico. Lógico. Constante. Constante. Rendirse. Rendirse. Las ventajas de ser bilingüe. En mi entrevista de trabajo, me preguntaron por mi nivel de inglés. A mí también. Hoy en día es un requisito en casi todas partes. Totalmente. Ser bilingüe te abre muchísimas puertas. Desde luego. Yo creo que conseguí este trabajo gracias a que hablo francés. Es una gran ventaja competitiva. Y no solo para el trabajo, también para viajar. Claro, viajar es mucho más fácil y divertido cuando puedes comunicarte con la gente.
Sí, la experiencia es completamente diferente. Además, dicen que aprender idiomas es bueno para el cerebro. Sí, he leído que ayuda a prevenir enfermedades y te hace más creativo. Y te ayuda a entender mejor otras culturas y a ser más abierto. Exacto. Para mí, todos son ventajas. Definitivamente, vale la pena el esfuerzo de aprender. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Bilingüe. Bilingüe. Requisito. Requisito. Ventaja. Ventaja. Comunicarse. Comunicarse. Cerebro. Cerebro. Usar apps para aprender idiomas. Estoy probando una aplicación nueva para aprender italiano. Ah, ¿sí? Una de estas tipo Duolingo. Sí, de ese estilo. ¿Tú las has usado alguna vez? Sí, usé una para repasar un poco de vocabulario de inglés. ¿Y qué te pareció? ¿Son útiles? Están bien para aprender palabras y frases básicas. Son muy cómodas. Sí, yo la uso en el autobús de camino al trabajo. Es una forma de aprovechar el tiempo. Claro. Pero creo que solo con la aplicación no es suficiente para aprender de verdad. Estoy de acuerdo. No practicas la conversación real. Exacto. Y tampoco te explican la gramática en profundidad. Yo lo veo como un buen complemento para mis clases. Sí, para eso es perfecto. Para repasar y para que no se te olvide lo que aprendes. Además, como es un juego, te motiva a seguir. Sí, eso es verdad. Cuidado, que te enganchan. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Aplicación. Aplicación. Repasar. Repasar. Cómodo. Cómodo. Suficiente. Suficiente. Complemento. Complemento. Olvidar un idioma. Mira esta foto. Es de cuando viví en París. ¡Qué joven estabas! ¿Hablabas mucho francés entonces? Claro. Lo hablaba con fluidez. Soñaba en francés y todo. ¡Qué pasada! ¿Y ahora? Ahora me da mucha pena, pero he olvidado muchísimo. Bueno, es normal si no lo usas. Ya, pero me da rabia. El otro día intenté ver una película en francés y no entendí casi nada. A mí me pasó lo mismo con el italiano. Estuve un año en Bolonia. ¿Y también lo has perdido? Muchísimo. Entiendo bastante si me hablan despacio, pero me cuesta mucho formar frases. Claro, me pasa igual. Los idiomas son como los músculos. Si no los entrenas,
se atrofian. Oye, pero seguro que si volvieras a Francia, lo recordarías rápido. Eso espero. Me gustaría mucho. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Fluidez. Fluidez. Me da pena. Me da pena. Me da rabia. Me da rabia. Despacio. Despacio. Recordar. Recordar. Los idiomas de España. Perdona, una pregunta. Veo que todos los carteles están en 2 idiomas. Sí, están en castellano y en euskera. ¿Euskera? ¿Es el idioma de aquí, del País Vasco? Eso es. Aquí es lengua oficial, junto con el castellano. ¡Qué interesante! No lo sabía. Pensaba que en toda España solo se hablaba español. No, ¿qué va? España tiene varias lenguas oficiales. Ah, ¿sí? ¿Cuáles más? Pues en Cataluña hablan catalán. En gallego hablan gallego. Vaya, no tenía ni idea. ¿Y son muy diferentes del castellano? El catalán y el gallego se parecen bastante. Son lenguas romances como el castellano. ¿Y el euskera? El euskera es completamente diferente. No se parece a ningún otro idioma. Es muy antiguo. ¡Qué curioso! ¿Y tú hablas euskera? Sí, claro. Lo aprendí en el colegio. Aquí casi todos somos bilingües. Me parece fascinante. Gracias por la explicación. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Castellano. Castellano. Euskera. Euskera. Oficial. Oficial. Catalán. Catalán. Gallego. Gallego.